Buenas tardes, ¿me escuchan? Ay, lo que les pido, por favor, que abran las cámaras porque no veo a nadie acá. Y yo también, ¿no? Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Se escucha Ay, qué bien. bueno. Ahora los veo más grandes. Acá hay Rocío Lembo, González Rodríguez, Alcira Natielo, Joaco, ¿qué más? Toda esta gente, por favor, puede abrir las cámaras y no sé si los audios, pero bueno. eh, Empezamos. Qué suerte que nos abrieron la reunión temprano. Bueno, tenemos que ver, habíamos visto condominio normal, ¿verdad? Habíamos terminado con condominio normal, entonces tenemos que ver ahora condominio con indivisión forzosa. ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la clase anterior o de lo que hayan terminado de ver solos de condominio? ¿Nada? Bueno, lo que tenemos que ver nosotros entonces ahora es condominio con indivisión forzosa. Para empezar este tema, entonces, lo que tenemos que saber es, que ya lo vimos la semana pasada, y que se lo repito hasta el cansancio, que ahí tenemos un principio general en materia de condominio que dice que cada condominio puede en cualquier momento pedir la división de la cosa. Excepto que haya convenido la indivisión, todo condominio puede en cualquier momento pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que si no hay un condominio con una indivisión forzosa ni acordada, ni forzosa, ni por ley, podemos, creo que se nos dice así, al momento, al segundo de haber constituido el condominio, cualquiera de los condominios puede pedir que la extinción de ese condominio. Y cuando hablamos de la partición de la cosa, hablamos de la extinción de ese condominio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de partir, de extinguir el condominio, implicaba que esa parte indivisa se convirtiera, en una parte materialmente determinada de la cosa? Bien. Entonces, este principio es el que rige el condominio, pero tenemos la posibilidad de renunciar o acordar una indivisión que nunca va a ser perpetua. Renuncia a la acción de partición. Todo condominio puede renunciar a ejercer la partición, pero nunca por un tiempo indeterminado. ¿Sí? Nunca por un tiempo indeterminado. Entonces, vamos a tener regulada esta posibilidad de neutralizar el principio general de poder solicitar la partición de la cosa en cualquier momento, o convenida por las partes, o establecida por la ley. Y esto es lo que regula el código. El código regula el condominio con indivisión forzosa en dos aspectos. Primero nos habla de una indivisión forzosa temporaria, y después, que es la que nos va a llevar más tiempo, condominio con indivisión forzosa perdurable. ¿Cuándo es temporaria? Como su nombre lo indica, cuando no tiene un plazo, o mejor dicho, tiene un plazo estipulado y acordado, o plazo máximo. Si ustedes leen, esto está regulado a partir del 1999 hasta el 2003, son poquitos artículos. Como primero tenemos acá, que nos dice, bueno, se puede acordar la indivisión, pero nunca en forma indefinida. Entonces nosotros en estos artículos vamos a ver plazos. Fíjense los títulos de los artículos. Convenio de suspensión de la partición, es decir, que acá tenemos un acuerdo de partes, y partición nociva. Entonces, estas dos situaciones son las que regula el código fundamentalmente como casos de indivisión forzosa pero temporaria. En el primer caso nos dice, nos dice el código que los condominios pueden convenir que la partición se limite por un plazo que no puede exceder de los 10 años. Los condominios pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda los 10 años. Nos dice que si el plazo es menor se puede extender,
¿Qué puede ser el plazo que sea inferior? Bueno, puede ser ampliado, pero en realidad lo que yo quiero que les quede claro hoy es que si hay acuerdo de partes, los condóminos podrán convenir, bueno, porque nos conviene por determinada situación, no sé, se me ocurre un emprendimiento comercial en el cual de dos condóminos justamente adquieren un inmueble y para los dos es necesario que ninguno de los, o sea, sostener este condominio por un plazo, por ejemplo, de 5 años. No sé, un emprendimiento de una fábrica o cualquier cosa similar. Entonces, como tenemos un artículo en el código justamente que hace que el condominio pueda romperse al momento de haberlo constituido, estas partes pueden convenir, bueno, no, vamos a hacer una cosa, convengamos que este condominio de no pedir la partición de este inmueble, por ejemplo, por un plazo de 5 años. ¿Sí? Nunca más allá de 10. Nunca más allá de 10. Porque el código tiene como principio general y lo aplica en cada instituto, tratar de sostener la seguridad jurídica. Y entonces, postergar indefinidamente una indivisión o el tráfico jurídico, además, sería perjudicial para el desarrollo económico, el giro económico. Bueno, esto es en cuanto al convenio de partición, pero después tenemos un caso muy particular que es la partición nociva. Se los voy a leer, porque dice, cuando la partición es nociva para cualquiera de los condóminos, fíjense, nocividad, para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves o perjudicial a los intereses de todos o al aprovechamiento de la cosa, según su naturaleza y destino económico. O sea, fíjense que es un artículo que tiene mucho contenido. De este artículo tengo que no olvidarme de varios conceptos. Primero, que esta nocividad hace a los condóminos. No es que sea nocivo fundamentalmente, en este primer punto, porque deteriora la cosa o perjudica la cosa, sino los condóminos. ¿Cuándo puede haber nocividad en que la partición para los condóminos? Supónganse que el condominio recae sobre un inmueble y estamos bueno, es lo que nos pasa habitualmente, estamos en una crisis económica. Entonces, si alguno de los condóminos, por ejemplo, quisiera pedir la partición, y es factible, o sea, hablamos de un inmueble, les doy un ejemplo para que les quede claro, ¿no? Hablamos de un inmueble, no sé, de $1.000.000. Hoy en día sabemos hoy, pongamos hoy, si el inmueble vale $1.000.000, no lo vendemos por $1.000.000. Tenemos que venderlo por mucho menos. Entonces, a lo mejor la nocividad está dada en que si vendemos hoy, cualquiera de los condóminos se perjudica, porque se tiene un precio mucho menor al valor de plaza normal. Entonces, en este momento de crisis económica, podría considerarse nociva la partición para alguno de los condóminos. Por ejemplo, otro ejemplo sería cuando alguno de los condóminos fuese menor. Supónganse que hay un condominio sobre un inmueble en el que vive un menor de edad, y esto ha sido motivo de jurisprudencia. Los condóminos mayores han pedido la partición de este inmueble, y el juez que dijo, no, hay nocividad porque dejamos, no me acuerdo los autos, pero se los denuncio para que el caso. Hay nocividad porque si nosotros, si se permite la partición de este inmueble, dejamos a un menor en situación de vulnerabilidad. Ejemplo de nocividad. Lo que quiero que les quede claro que acá cuando en este punto el código habla de nocividad, para cualquiera de los condóminos se refiere justamente a estos casos puntuales. Obviamente que acá, ¿quién va a ser el que juzgue, valga la redundancia, o califique la situación de nociva? Primero es una situación de hecho y que va a llegar a ser judicial y será el juez el que decidirá si hay o no nocividad. Bueno, en este caso, el plazo máximo que establece el juez no puede exceder de 5 años. ¿Ven? Y este término es renovable por una sola vez. O sea, que cuando ustedes hablen
de indivisión forzosa temporaria tengan en claro cuáles son los casos y fundamentalmente en la cabeza que tenemos plazos máximos. Plazos máximos. Bueno, es importante, este último artículo para mí es importante, que nos dice las cláusulas de indivisión o el cese anticipado de la división, indivisión, solo producen efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el registro respectivo de la propiedad inmueble. En realidad, esto es un principio que ya lo vimos en otros casos. Todo lo que tiene que ver con inmuebles, todas las cláusulas que modifiquen el derecho real, deben estar publicitadas. ¿Por qué? Para proteger justamente a los terceros. Que si una persona va a contratar con condóminos, debe saber si existe alguna cláusula que merme o que acote el derecho. En este caso, si tenemos una cláusula de indivisión, vamos a tener que publicitarla. No es más que principio general. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ¿no? No. Ahora vamos al tema de condominio con indivisión forzosa perdurable. Y acá vamos. ¿Por qué es perdurable? Bueno, vamos a ver, tenemos dos grandes ramas. Primero tenemos dos artículos que son el 2004 y el 2005, y fundamentalmente el 2004, que me dice que hay indivisión, porque no me habla, ojo, de perpetuidad, habla de perdurabilidad. ¿Por qué? Porque esta perdurabilidad puede estar condicionada. ¿A qué? A que se den, fíjense, les leo la última parte del artículo. Mientras subsiste la afectación, ahora vamos a ver la afectación aquí, que la perdurabilidad va a depender de la subsistencia de la afectación. Ninguno de los condominios puede pedir la división. El primer artículo, que es indivisión forzosa sobre accesorios indispensables, indivisión forzosa sobre accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades, decía Vélez. ¿Qué significa esto? Son la situación fáctica de varios inmuebles, cuya titularidad exclusiva corresponde a distintos sujetos, y una cosa común que es indispensable para el uso de todos esos inmuebles. Esta es la cosa que está en condominio. Ejemplo práctico, desde ya les digo que no tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana, porque esta norma tiene más que ver con, nos viene del derecho europeo, donde la tierra es escasa, entonces se da esta situación de amuchamiento, valga la expresión. Pero la situación son, por ejemplo, pasillos comunes, escaleras comunes, pozos comunes, pozos de aguas comunes. Entonces nosotros tenemos más de un inmueble, pero cada inmueble pertenece a un titular distinto. Y una escalera común. ¿Sí? Un pasillo de acceso, no propiedad horizontal, condominio común. Un pasillo de acceso a la calle que es común. Y es indispensable para el uso de los 3 inmuebles o 4 inmuebles. ¿Se ubican en la situación? Bueno, en este caso, sobre cada inmueble hay un dominio, perdón. Un dominio del inmueble 1, del inmueble 2, del 3 y del 4. El dominio con exclusividad, absolutez y perpetuidad sobre cada inmueble. Pero donde está el condominio es en el accesorio al uso común. Es esa escalera, ese pozo de agua, ese pasillo de entrada. Acá se da la indivisión. Entonces, si uno de los titulares de dominio vende o dispone de su inmueble, quien adquiera va a adquirir también la parte indivisa sobre ese accesorio común. No va a haber posibilidad que se disponga. ¿Se acuerdan que en el condominio normal nosotros dijimos que la parte indivisa la podíamos disponer sin necesidad de
acuerdo sin necesidad, o sea, que la parte indivisa tenía una naturaleza casi de dominio con relación al titular. Se podía efectuar actos de disposición jurídica eh, sobre esta parte, independientemente de la voluntad de los demás condóminos. Acá se da el caso contrario. Yo no puedo disponer de esta parte indivisa en forma jurídica, independientemente de a lo que me accede. Por ejemplo, si soy el titular de dominio de uno de los inmuebles y vendo ese inmueble, indefectiblemente tendré que disponer de esa, o sea, enajenar también la parte indivisa de ese accesorio. ¿Me siguen en esto? Bueno, por lo menos háganme así, como Sí, se bien. entiende perfecto, profe. Bueno, bien, entonces, en realidad lo que yo les quería, en este caso, puntualizar, que estamos frente a un caso que si nosotros analizamos facultades físicas, perdón, jurídicas y materiales, en relación a esta cosa en condominio, son absolutamente contrarias a cuando hablamos de condominio normal. Bueno, me voy a detener en condominio con división forzosa sobre muros, cercos y fosos, que es lo que comúnmente llamamos o se denomina medianería. Bueno, cuando nosotros hablamos de medianería, a ver, déjenme ver acá, no quiero complicarlo. Siempre tenemos, voy a empezar a dar un pantallazo general. Cuando hablamos de medianería, siempre tenemos que tener en la cabeza dos fundos vecinos, ¿sí? Dos fundos vecinos. Y muros que están, que dividen estos dos inmuebles. A ustedes el término medianero seguramente los va a llevar a que está en el medio, no necesariamente el muro del que vamos a hablar medianero tiene que estar en el medio, ¿sí? Medianero lo tenemos que relacionar o adherir al concepto jurídico de condominio. Cuando un muro es medianero es porque está en condominio entre los dos vecinos. Eso significa muro medianero. Les digo para tener en claro la terminología. ¿Por qué el código regula condominios sobre muros, fosos y cercos y habla de medianería? Porque lo que se trata es de hacer un ahorro, o sea, a lo que se tiende generalmente es que se encierren dos fundos o dos lotes o dos inmuebles con un solo muro. ¿Para qué? Para economizar, para ahorrar en mano de obra, en materiales, en terreno. Ese sería el principio general. Estos muros, cercos o fosos, que generalmente son muros, este código nuevo tiene muchísima mejor técnica que el anterior porque clasifica, así como yo les digo que es un muro medianero, que ahora lo vamos a ver, tiene en el artículo 2006 una definición de cada uno de los tipos de muros. Tienen, miren, A, B, C, D, nos llega hasta el inciso H. En principio, lo que tenemos que saber que hay varias clasificaciones de muros, pero hay dos que son fundamentales para el estudio de este tema, que es clasificar los muros desde el aspecto físico y desde el aspecto jurídico. Desde el punto de vista físico, para clasificarlos, vamos a tener en cuenta dónde están edificados o construidos. Les repito, siempre que hablemos nosotros de muros y de este tema, vamos a tener dos inmuebles linderos, es decir, que los dos inmuebles tendrán un límite separativo en común. ¿Se entiende esto? No están separados por una calle, no están separados por un pasillo, son absolutamente linderos. Hay una línea divisoria que comparten. ¿Sí? Bien, entonces, y teniendo en cuenta esta línea divisoria que comparten,
y la ubicación del muro con relación a esta línea divisoria, vamos a clasificar los muros en encaballados o contiguos. ¿Qué quiere decir esto? Si el muro está construido, por supuesto que, les repito, es condición sine qua non que nosotros tomemos como referencia esta línea separativa. Si el muro está edificado y su límite, el borde de una pared, coincide con esta línea separativa y está todo edificado sobre uno de los terrenos, hablamos de muro contiguo. Yo no sé si hay un PowerPoint de esto, porque generalmente cuando se los doy en clase les hago el dibujito, pero cualquier libro que lean lo van a tener. Entonces, ¿se entiende esta situación? El muro está edificado todo en un terreno, pero empieza, digámoslo así, donde en la línea separativa. Ese es el muro contiguo. El muro encaballado, como su nombre lo indica, ¿cómo estará construido? A caballo de esa línea separativa, es decir, que su eje del medio coincide con esa línea separativa. Está a caballo de los dos inmuebles, mitad en un lote y mitad en el otro. Si mide 30 centímetros, 15 en un lote y 15 en el otro. Este es el muro encaballado. Contiguo será si mide 30 centímetros, los 30 centímetros están en uno de los lotes, pero los comenzamos a medir en la línea separativa. ¿Entendido? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Y desde el punto de vista jurídico, tenemos muros privativos y medianeros. Yo ya les adelanté cuando un muro era medianero. Es medianero, a ver, desde el punto de vista jurídico vamos a tener en cuenta no donde esté edificado, sino a quién pertenece, la titularidad dominial de ese muro. Entonces, cuando pertenece a los dos vecinos, acá se da, fíjense, el condominio. Va a estar en condominio y será medianero. Cuando pertenece a uno solo de los vecinos, el que lo edificó, vamos a hablar de un muro privativo. O sea, aspecto físico, contiguo y encaballado. Y al aspecto físico vamos a tener en cuenta dónde está edificado. Y para clasificarlo desde el punto de vista jurídico, privativo, si es de uno solo de los vecinos, o medianero, si está en condominio. ¿Les queda claro esto? Nosotros lo vamos a encontrar acá, en este artículo, fíjense, que va de lo más a lo menos. Nos dice, cuando un muro es lindero, separativo o divisorio, es el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Es esto que yo les decía. Lo demarca y lo delimita. Este es un muro lindero. Ahora bien, el inciso B nos dice cuándo es encaballado. Todos son linderos, los que están definidos en este artículo. El encaballado es el lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. Está construido a caballo de los dos inmuebles. Ya tienen la caracterización física. Contiguo va a ser el lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. Con mayor tecnicismo, el codificador explica esto que mejor dicho, señala esto que yo les expliqué. Medianero, fíjense, el inciso B y el E nos hablan de la clasificación jurídica. Esta clasificación es importante para lo que vamos a ver ahora, no es meramente teórica. Es el lindero que es común. Cuando ustedes lean común, entiendan que está en condominio. Eso es lo que quiere decir el codificador. Es fíjense, al lindero que es común. Léanlo, al lindero que está en condominio, que pertenece entonces a los dos vecinos. Y pertenece en condominio a ambos colindantes. Y será privativo o exclusivo el lindero que pertenece a uno solo de los colindantes. Hasta acá terminamos la clasificación física
y jurídica. Ahora, teniendo en cuenta esa clasificación, el código sigue, y nos dice, ¿cuándo el muro es de cerramiento? Ya lo vamos, no se asusten porque ya lo vamos a desarrollar. Es el lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Fíjense que esta clasificación entre muro encaballado y contiguo, que era física, y esta jurídica, que era privativa o medianero, no necesariamente, o sea, pueden intercruzarse. Un muro puede estar construido en forma contigua, es decir, todo en uno de los lotes, sin embargo, ser medianero. Ya vamos a ver cuándo será el caso. ¿Qué significa? Que a pesar de estar todo en el lote de A, el muro pertenece a B y A. ¿Se entiende? Fíjense que desde un punto de vista físico, tenemos un inmueble, o sea, lógicamente resultaría bastante complicado de entender si no lo tuviéramos regulado. Pero sepan esto, entonces, que puede haber un muro que esté construido en el todo, íntegramente, en el lote de un vecino, sin embargo, pertenecer a los dos. Y esto lo vamos a desarrollar. Entonces, el muro de cerramiento forzoso es aquel que aunque esté encaballado o contiguo, sea lindero. Ahora seguimos. De elevación es el lindero que bueno, yo les estoy leyendo estos tres últimos incisos que los van a entender mejor cuando terminemos de analizar todo el articulado, pero bueno, lo leemos igual. El lindero es de elevación cuando excede la altura del muro de cerramiento. Desde ya les digo que el muro de cerramiento es hasta 3 metros de alto y el de elevación de los 3 metros hacia arriba, y el enterrado va a ser el que esté por debajo del suelo, pero que no haga cimiento. Pero por ahora quedémonos entonces con esta primera clasificación elemental o simple de muro encaballado o contiguo, físicamente hablando, y jurídicamente hablando, es decir, teniendo en cuenta su propietario, su titular, medianero o privativo. Medianero es cuando es de los dos, privativo cuando es de uno solo. ¿Hasta ahí les queda claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Antes que nada, hay otra pared, porque por ahí a veces me lo han preguntado, ¿qué pasa si la pared en realidad no está construida, está toda construida en uno de los lotes, pero no está, su eje no coincide con la línea separativa, sino que está a 50 centímetros? ¿Se entiende? Está la línea, hay un muro, hay 50 centímetros y hay la línea divisoria y ahí empieza el otro lote. A esto la doctrina le llama pared próxima, que no, porque acuérdense que yo siempre les digo, o les acabo de decir, mejor dicho, que cuando hablamos de medianería, tenemos que tener en cuenta siempre la línea de divisoria, la línea que divide los dos puntos. En este caso, no, el muro no vulgaría sin micrófono. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha. Porque me salió un cartel acá que decía que no tenía micrófono. Bueno, pero no me ven. A ver. Ahí. No, imagen no tiene. Ahí, sí. ahí. Ahí no. Oh, no sé qué había tocado. Bueno, ahí sí. Sí. ¿En qué estaba? Me perdí. ¿Qué le estaba diciendo? Hablando de la pared contigua, que no constituye muro La pared medianero. próxima. Entonces, esta pared, desde que tiene la particularidad de que desde que termina la pared hasta la línea divisoria queda un espacio que no sirve para nada, hablando vulgarmente. Hay códigos que la asimilan a esta pared a un muro medianero. Entonces, por ejemplo, el código el Código Civil italiano obliga al quien tiene un muro en estas características a vender, entre comillas, esos 50 centímetros, por ejemplo, en el caso
de ejemplo que yo les di. Pero bueno, nosotros no tenemos regulada la pared próxima, así que seguimos y no los enrosco mucho. Bien. Lo importante entonces, para arrancar este tema, es que ustedes sepan que acá el codificador lo que ha querido, él es el del 2015, es economizar y tender a fomentar este cerramiento, teniendo en cuenta la higiene, la seguridad, facilitar el cerramiento de los dos puntos que no están en la ciudad, porque lo que nosotros estamos viendo es medianería urbana, y que no están encerrados. Entonces, yo no sé si se acuerdan cuando vimos condominio, no me acuerdo si lo vieron conmigo, que el artículo 1994, creo que era, 1994, ¿sí? Nos habla de las facultades que cuando hablamos de exclusividad, el código dice que una de las expresiones de esta exclusividad es aquella que implica que el titular puede repeler a los terceros y puede encerrarse. ¿Se acuerdan que tenía la facultad de encerrarse? Por si no lo recuerdo. 24 creo que era. No me acuerdo. No lo tengo acá. Tengo el código roto y no tengo los artículos del... Bueno. 1944. Facultad de exclusión. El dueño puede excluir a terceros del uso, goce y disposición de la cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles. Fíjense esta última parte. Puede encerrar sus inmuebles con muros, cercos, fosos. Esa es una facultad del titular de dominio, que nosotros vemos cuando vimos exclusividad. Es decir, que con esta facultad de encerrarse, en el caso de los inmuebles que están en una ciudad, que ya vamos a ver ahora, y no están encerrados, se transforma en una obligación. ¿Cómo se llama esa obligación? Muro de cerramiento forzoso. Cerramiento forzoso urbano, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Fíjense el artículo 2007. Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o sus arrabales, ¿esto qué significa? Núcleo de población, hablemos de ciudad, arrabales, la doctrina entiende que hablamos de los suburbios, es decir, que el primer requisito es que hablamos de inmuebles ubicados en la ciudad o en los suburbios. Tiene frente al titular el derecho y la obligación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Bien, entonces, esta facultad de encerrarme que yo tengo como titular de dominio se transforma acá en una obligación de cerramiento forzoso. ¿Quién me obliga a mí? ¿El Estado? ¿O cómo se materializa esa obligación? No es que yo tengo la obligación de hacer un muro. La obligación que tengo es de que si el vecino cierra, si el vecino decide encerrarse, yo como no constructor tendré la obligación de contribuir a la construcción y el mantenimiento de ese muro. ¿Se entiende esto? Es una obligación entre vecinos. No es que yo estoy obligada, yo compro un lote en la ciudad y tengo la obligación de hacer muros que me separen del lote de al lado. Esto es lo que significa este cerramiento forzoso urbano, les repito, entiéndanlo bien esto, significa que mi obligación se plasma en justamente que el vecino constructor de ese muro puede venir a reclamarme si yo no soy el constructor, y yo debo contribuir a la construcción. O sea, ¿qué quiere decir contribuir a la construcción? Si el muro le sale 100.000 pesos, le tendré que pagar 50. Y al mantenimiento de este muro. Ese es el concepto de forzosidad que nos da el 2007 y 2008 y demás. ¿Se entiende hasta acá? Entonces,
¿Cuándo hay cerramiento forzoso? Cuando hay dos inmuebles que están en la ciudad o en sus arrabales y no están encerrados. Acá hay una obligación y derecho recíproco. ¿Por qué recíproco? Porque si yo soy el no constructor, tendré la obligación de pagar, y si soy el que construye, tendré el derecho de ir a reclamarle a mi vecino no constructor. Bien. Esa es la obligación. ¿Y cuál es la facultad que me da? Y acá es donde se complicaba mucho en Vélez, muy bien resuelto por el codificador del 2015, entonces ustedes tienen la suerte de que no tienen que enroscar su cabeza y lo van a entender mucho más fácil. ¿Qué facultad le da para facilitar justamente que se construyan estos muros y se encierren y haya más seguridad? Le da la facultad de usar un pedacito del terreno de al lado. Entonces, para fomentar este cierre de los inmuebles, ¿qué le dice el codificador? Bueno, usted puede construir el muro utilizando una franja del vecino. Es decir, lo puede construir encaballado. En vez de usar 30 centímetros de su lote, use 15. Puede usar 15. Y úsele 15 al vecino. ¿Se entiende? O sea, que fíjense que al constructor le da la facultad de cobrarle al vecino no constructor y además de eso, de usar lote del constructor, del no constructor. ¿Se entiende? Bien. Ese muro tiene que tener características físicas que están dadas en el artículo siguiente, que les dice que tiene, por eso, y acá vamos a ir entendiendo los incisos F, G y H. ¿Por qué? Porque este muro de cerramiento forzoso, es decir, el muro al cual, si yo no construyo, tengo que colaborar y pagarle la mitad a mi vecino que lo hizo, y tengo que soportar que me... Fíjense, si yo soy el constructor, tengo que soportar que mi vecino decide usar 15 centímetros, por ejemplo, de mi funda. Ese muro tiene que tener una altura de 3 metros. De 3 metros. Es decir, que el muro de cerramiento forzoso, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la altura del muro de cerramiento forzoso? Es de 3 metros. Si le preguntan, ¿dónde se construye el cerramiento? ¿Dónde se da la situación del cerramiento forzoso? Ustedes le dirán, en los pueblos, o sea, en la ciudad, en los suburbios, obviamente que en la ciudad no hay problema, los suburbios cada vez hay menos casitas y acá el tema será cuando haya duda de si estamos en el campo ya o si todavía estamos en los suburbios de las ciudades. En estos casos, de nuevo, tendrá que ser dirimido por juez, pero en principio lo que quiero que les quede claro entonces es esta obligación o derecho, depende de donde lo veamos, a construir como derecho y obligación, si no construyo, a colaborar con la construcción de ese muro. Pero ese muro, si leemos el artículo siguiente, sabemos que tiene que tener 3 metros. ¿Desde dónde se cuentan? Desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida, bueno, esto es importante, esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales. Ustedes saben que no es lo mismo. Si bien todos podemos encerrarnos, no es estos 3 metros, a lo mejor en las distintas barrios, llámenlo ustedes, o secciones en que están divididas cada una de las ciudades, hay códigos de ordenamiento urbano que son locales. Nosotros en Mar del Plata tenemos uno, Miramar tendrá otro, no sé, La Matanza tiene otro. Y las reglamentaciones locales pueden decir, bueno, no, el muro medianero no puede ser en el barrio Los Troncos más alto que 1,5 metros. ¿Sí? Si no hay una reglamentación local, nos atenemos a lo que dice el 2008. Pero estas reglas son subsidiarias. Fíjense, debe ser aislante, antes el código nos decía de ladrillo, ahora lo que nos dice que tiene que ser solo de un material, nos pone material aislante y una altura que no sea menor de 3 metros. Esas son las características físicas
de este muro de cerramiento. Entonces, si yo voy al inciso F, que me dice muro de cerramiento, es el lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Yo cuando leo esto ya sé que estoy hablando de un muro que va a ser de 3 metros de alto y que va a ser de un material aislante. Entonces, cuando el inciso F me dice que el muro de elevación es el que excede de la altura del muro anterior, yo ya sé que estoy hablando de un muro, es el mismo muro, pero contado de los 3 metros para arriba. Es decir, que si hay un muro que separa dos inmuebles y tiene 4 metros y medio, hasta la altura de 3 metros, hablamos y le ponemos el nombre de ¿qué? De muro de cerramiento forzoso. De los 3 metros, o sea, 1,5 metros para arriba, será un muro de elevación. Esto es importante porque tienen distintos regímenes jurídicos. ¿Me entendieron hasta acá? A mí me resulta complicado dar este tema sin un pizarrón y sin hacerles esquemitas y dibujos que aclaran mucha esta situación, pero si lo entendieron, por eso les pregunto tanto si lo entendieron o no entendieron. ¿Se ubican? Una pregunta. Sí. En el fondo del terreno de casa, por ejemplo, tengo un muro de cerramiento de 3 metros. En el fondo... Del terreno de mi casa tengo un muro de cerramiento que tiene altura de 3 metros. Y yo decido elevarlo a 5. Perfecto. ¿Necesito el consentimiento del otro condominio? ¿O no, de forma unilateral lo hago? Exacto. Ese muro, ahora vamos a ver, lo que no vas a poder es ir a exigirle, como te faculta este artículo del 2007, a que te pague la mitad. Vos le podés exigir a que te pague la mitad hasta los 3 metros. Por supuesto que, a ver, no sé si a ver, como hablamos siempre, acuérdense que les dije que las medidas son subsidiarias, hay códigos de ordenamiento urbanos que en determinados lugares no permiten un muro de 5,5 metros, como me decís vos. Hay que compatibilizar esta situación. Pero, si vos lo que me preguntaste es que si tenés un muro que tiene 3 metros, que es medianero, no sabemos si es medianero, o sabés si está todo, ¿es medianero? Bueno, no, mejor dicho, sí sabemos que es medianero. Lo que no sabemos es si es contiguo o encaballado. ¿Está construido todo en tu lote o está encaballado? No, está encaballado. Está encaballado. Está encaballado. Entonces ese muro, ¿y quién lo construyó? Bueno, ya esto es una consulta, así que no, sigamos hablando. Pero, pues si no, nos centramos mucho en un caso concreto. Pero lo que sí que tiene que quedar claro, estamos adelantando lo que vamos a hablar, pero que de esos que vos eleves, no tenés por qué preguntar o pedir autorización, lo que no vas a tener es la posibilidad de que contribuyan, porque ese muro es privativo, ese muro de elevación es privativo. Por consulta 2 minutos. Yo no cobro IUP porque soy escribana, así que no les puedo, encima no les puedo cobrar la consulta. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bien, y eso está bueno para entrar en tema. Porque acá lo importante es saber qué es lo que le puedo cobrar. Fíjense que este artículo detona toda esta situación que vamos a ver ahora. Lo vuelvo a leer. Cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en el núcleo de población tiene frente a su colindante el derecho y la obligación de construir un muro al que pueden encaballar. Todo esto genera lo que vamos a ver ahora. Que si tiene la obligación de construir, esto se lee como que tiene la obligación, me repito, de pagar ahora, de pagar uno y de reclamar el otro. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es qué se puede reclamar y desde cuándo se puede reclamar. ¿Qué y desde cuándo? Por supuesto que se pueden poner de acuerdo los dos vecinos y hacer el muro a comunidad de gastos y dicen, bueno, vamos a hacer un muro de 3 metros, necesitamos 100 ladrillos, vale 100.000, entonces
ponemos 50.000 pesos cada uno y hacemos el muro, y fantástico. Esta situación que estaba prevista en el código de Vélez no está prevista en el código actual, pero es utópica porque finalmente no pasa, ¿no? Sobre todo en dos terrenos. Lo que siempre pasa es que uno tiene la iniciativa y a lo mejor va un día a ver su lote y se encontró con que tiene una pared divisoria. O a lo mejor pasa que un día le tocan el timbre, porque como estamos hablando de inmuebles que no están edificados, en principio viene un vecino y le dice, mire, usted me tiene que pagar X plata porque yo construí el muro de cerramiento forzoso. Lo encaballé, le usé un pedazo, una franja de 15 centímetros y usted me tiene que pagar porque a mí les trae las boletas y le dice, bueno, yo gasté en el muro tanto. Y ahora hay que pintarlo y cada 15, no sé, cada 6 meses hay que blanquearlo, entonces esto lo tenemos que pagar entre los dos. Y acá viene el concepto de cerramiento forzoso. Uno va a tener que allantarse y decir, bueno, sí, tengo que pagar porque lo dice el código, porque en este aspecto hablamos de cerramiento forzoso. Entonces, ya sabemos que es cerramiento forzoso, sabemos los requisitos que tiene la pared, y vamos a ver el artículo 2009, que nos va a dar el carácter jurídico de esta muro. Fíjense, el muro construido conforme al dispuesto arriba es medianero, hasta los 3 metros. También es medianero el muro, bueno, de elevación. No, vamos a hablar de un muro de elevación. Ahora nos quedamos hasta acá. Ese muro, entonces, que se construye para separar dos inmuebles en la ciudad o en los suburbios, que es de hasta los 3 metros y es de material, como dijimos recién, aislante, hasta estos 3 metros es medianero. Esta sería la caracterización jurídica. Es medianero, acuérdense lo que significa cuando yo les digo que es medianero. Cuando les digo que es medianero, les digo que es de los dos, está en condominio. Si es encaballado, es medianero. Si es contiguo, también es medianero. Y si yo, como constructor, tengo la facultad, esto se discutía y era muy enroscado de entender para ustedes en la legislación de Vélez. Ahora es simple, lo tenemos acá en el primer párrafo del 2009. El muro de cerramiento forzoso es medianero, no se discute. Antes se discutía si era desde la construcción, desde qué pasa. Es medianero. Uno de los titulares de los fundos hace el muro de cerramiento forzoso, y el vecino que no pagó, que ni se enteró que lo construyeron, adquiere la mitad de ese muro. ¿Entienden esto? Eso es lo que significa que es medianero. Yo puedo ni siquiera enterarme que se construyó este muro, si soy el vecino no constructor. No obstante, soy titular de la mitad de ese muro, de una parte indivisa. Soy condominio. Soy condominio de una indivisión forzosa sobre ese muro. ¿Estamos? Entonces, el vecino, pero por supuesto que tengo obligación, como me dice el artículo 2007, de abonar ese muro. La titularidad la tengo. Tengo el derecho real que nace con la construcción del muro. Y al vecino que lo construyó, solamente le queda, o sea, tiene que soportar que el muro sea de los dos, tanto tiene que soportar si lo construye a caballo o si lo construye todo en su terreno. Tanto construido encaballado como contiguo es de los dos. ¿Se entiende esto? Muchos me preguntan, siempre cuando hablamos de esto me preguntan, pero ¿cómo puede ser que si yo encima tengo que aguantar que me usen un pedazo de mi terreno, después tengo que pagarle? Y sí, es así, porque así lo establece el código. Porque hay un condominio sobre este muro. Nace el condominio con la construcción del muro
y nace la obligación, que esto es lo importante y lo que ustedes tienen que saber, que la obligación de contribuir a la medianería, o sea, nace para el muro, que es medianero, desde el momento de la construcción. Fíjense, el que construye el muro de cerramiento contiguo, tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo le va a poder reclamar el valor del muro y de los cimientos. No le va a poder reclamar el terreno, porque obviamente el terreno era de el que está obligado a pagar. Bueno, antes de seguir, ¿les queda claro esto que les estoy diciendo, que estamos empezando solo por el ABC? Entonces, sepan que estamos hablando del muro de cerramiento forzoso, que aunque esté construido en forma contigua o encaballada, es medianero desde el inicio. Es la titularidad le corresponde a los dos condóminos. ¿Estamos? Bien. A ver, antes de... No quiero seguir para no complicarlos. Pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le puedo reclamar? Punto 1, que es lo que estábamos viendo recién. Lo que yo le voy a poder reclamar va a depender de la... Supónganse que estamos hablando del constructor, ¿no? Tendré la facultad de reclamarle... Perdón, de la facultad de... después. Tendré la facultad de reclamarle, estamos hablando de cerramiento forzoso. Si el muro está construido encaballado, yo lo construí yo, utilizando parte del lote del vecino, le voy a reclamar lo que me salió el muro, la mitad, y los cimientos. Lo que gasté, si gasté 100 ladrillos, me tendrá que pagar 50, y los cimientos. Eso sí, el muro está encaballado. Ahora, si el muro es contiguo, o sea que yo lo hice todo en mi terreno, usé 30 centímetros, como también hice el código que es del vecino, además de los 50 ladrillos y además de los cimientos, como les acabo de leer, el señor me va a tener que pagar la mitad del terreno, esos 15 centímetros que ahora le van a pertenecer a él. ¿Esto les queda claro? Eso es, ¿qué le puedo reclamar? El vecino va a poder, va a tener que pagar lo que yo le pido, sí. Lo que no va a tener que pagar, si a mí se me ocurre hacer esa pared, el código habla de exceso en los estándares de construcción. La acción para reclamar el cobro prescribe a los 5 años, sí. A los 5 años, acá me preguntan, están un poquito más adelantadas. Porque lo que tenemos que saber, eso es lo que le voy a reclamar. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo facultad para reclamar? Entonces, primero, a ver, les estoy haciendo estos ítems para que les quede claro, porque para que les quede más o menos esquematizado qué es lo que tienen que ver. Primero, ¿qué es lo que pueden reclamar? Dependerá si el muro sea encaballado o si lo construyo contiguo. No diría. Ahora vamos. ¿Desde cuándo le puedo reclamar? Desde el momento de la construcción, desde que comienza la construcción. Desde ese momento, el muro medianero, y yo que lo construí, le voy a poder reclamar todo esto. ¿Hasta cuándo le puedo reclamar? 5 años. ¿Por qué? Porque no tenemos un plazo de prescripción especial, entonces no vamos al plazo general de prescripción. Es decir, que la acción de cobro de la medianería tiene un plazo de 5 años. Desde que yo construyo el muro, tengo posibilidad, tengo la facultad de tocarle el timbre al señor y decirle que me pague por 5 años. Si voy al año 6º, el señor me va a poder decir, no pago. ¿Sí? Fíjense, el señor me debe la mitad el muro, la pared, no importa cómo se lo haya construido. No obstante eso, el señor es dueño de la mitad del muro, desde que se construyó. ¿Entienden esto? Es muy importante. Tenemos, yo
si yo soy la no constructora, aunque no haya puesto un peso, aunque no me haya enterado, a ver, esperen que acá tengo. Se puede exigir igual en casos de utilización, ahora lo vemos eso. Aunque yo no, si yo soy la no constructora, aunque no me haya enterado que ese muro se construyó, desde la construcción tengo un derecho real sobre ese muro. ¿Sí? Soy la condómina de ese muro. Me falta pagarlo. ¿El pago cuál es? ¿Lo adquirí por compra? No. Lo adquirí porque justamente el código dice que debo contribuir, porque el código lo dice, el muro es medianero, es de los dos desde que se construyó. Lo que pasa es que si yo soy la no constructora, estoy debiendo ese muro. ¿Y durante cuánto tiempo me lo pueden reclamar? Durante 5 años. Pero independientemente de que yo esté debiendo algo, por favor, esto les tiene que quedar claro porque lo que se pregunta se confunden. Soy la condómina, tengo el derecho real. Entonces puedo usar ese muro desde el día 1. Al que lo construyó, la única facultad que le queda es cobrarme. ¿Entendieron? ¿Seguro? Bueno, entonces, en este caso, lo importante es que pongan ustedes, ¿por qué les digo esto? Porque es distinto ahora cuando veamos los demás. El muro de cerramiento forzoso, entonces, es medianero, pertenece a los dos, el condominio desde la construcción. Desde la construcción tiene el constructor la facultad de cobrarle al no constructor, pero el no constructor es titular de dominio. ¿Qué implica esto? Que a los 5 años, o sea, le pasan 5 años y no le pueda cobrar, al año 6º no le va a poder cobrar ya porque prescribió la acción. Pero este señor va a seguir siendo condómino, va a seguir siendo cotitular. Entonces, ustedes me dirán, si el no titular no paga y usa, como me dicen acá, se puede exigir igual en casos de utilización efectiva. No importa que lo use o no lo use. En este caso, se puede exigir desde el momento de la construcción. Esta es la diferencia que vamos a ver con el muro de elevación. Desde el momento que se construye el muro, no importa, no solo que no lo use, no importa ni que se entere el otro vecino que está construido. Desde el momento que se construye el muro, el constructor le puede exigir al no constructor el pago, la colaboración a la construcción y mantenimiento. ¿Estamos? No interesa si lo usa o no lo usa. Es más, si no le paga, prescribe la acción de cobro y lo usa porque está en todo su derecho a usarlo, porque es el condominio. Estamos no, en este caso, el muro medianero de cerramiento forzoso, o sea, hasta los 3 metros, no interesa el uso o no uso, porque es de él. Lo puede usar porque es de él. Y yo le puedo cobrar porque el código me dice que el señor tiene que contribuir a la construcción y conservación. Lo que pasa es que no tengo que ser negligente y dejar que pasen más de 5 años desde que lo termine de construir, porque si no va a prescribir la acción, ¿no? Empieza a correr la prescripción liberatoria. A veces se pregunta, ¿hay prescripción adquisitiva acá? No, porque el no constructor es condómino desde que se construyó. ¿Le queda claro a Eugenio Askenazí lo que le acabo de decir? Porque me pregunta, ¿se puede exigir igual en caso de utilización efectiva? Eso, no, en el caso que yo estoy hablando, no tiene relevancia, porque la utilización efectiva no modifica nada, porque en los casos de muros privativos, justo fue comentar, bueno, ahora vamos al muro privativo. No. Ahora vamos a ver, el muro medianero hasta los 3 metros siempre es medianero, nunca es privativo. Acá dice, en los casos de muro privativo. Sí, en los casos de muro privativo. Pero ¿cuál es el muro privativo? Ahora es el de elevación o el enterrado. Nosotros todavía no llegamos al privativo. Acuérdense que clasificamos, por un lado,
Estamos hablando del muro medianero, encaballado o contiguo, pero no les hablé del privativo. Yo les dije que el muro de cerramiento forzoso, es decir, si yo edifico un muro de 3 metros, o lo hago encaballado. Os parezco, pero que les quede claro. O lo construyo encaballado, o lo construyo todo en mi terreno, va a ser de los dos. O sea, que jurídicamente es medianero. Todavía no llegué al caso del muro privativo. El muro de cerramiento forzoso siempre es medianero. Anótenselo así gigantes. El muro de cerramiento forzoso siempre es medianero. Porque nos dice el Código 2009. El muro construido de acuerdo al 2008, el muro de cerramiento forzoso es medianero. Hasta los 3 metros es medianero. Punto. No hablamos de privativo en este caso. Ahora, cuando hablemos del muro de elevación, es decir, de los 3 metros para arriba, hablamos de muro privativo. Recién ahí, no me quiero olvidar. ¿Qué es lo que le tengo que, y qué obligación tengo? A ver, además, ya sabemos qué le tengo que pagar. En un caso los 3 ítems, en otro caso los 2. ¿Desde cuándo le tengo que pagar? Ahora, por ahí me preguntaron, y lo dice el código, ¿le tengo que pagar toda la pared, parte de la pared? Le tengo que pagar toda la longitud, toda la longitud. Fíjense. Ay, Dios. El titular colindante, o sea, el no constructor, tiene la obligación de pagar el muro de cerramiento en toda la longitud, todo. Si el muro tiene 3 metros de alto por 200, no, bueno, ya que no tiene 200, por 50, pues le tendré que pagar los 50 metros. ¿Estamos? Bien. Entonces, creo que nada más. En principio. Ahora vamos a ir al muro de cerramiento de elevación. No, vamos a seguir el martes que viene. Les pido un favor. Lean, bueno, pero se les va a complicar. Lean muro de cerramiento, sí, muro de elevación. Yo lo que quiero, esto es importante, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta acá con las preguntas, la cuestión de reclamar el cobro de la medida es que, si bien estuvimos dando vueltas toda la clase sobre 3 conceptos básicos, que son muro, cerramiento forzoso, clasificación física y clasificación jurídica, es importante que les quede claro la mitad del desarrollo de este tema. La mitad del desarrollo de este tema es muro de cerramiento forzoso. Entonces, acá tenemos que saber que el muro de cerramiento forzoso lo puedo hacer encaballado, lo puedo construir contiguo, pero siempre va a ser medianero. Siempre hasta los 3 metros es medianero. Tendríamos, a ver, eso es punto 1. ¿Qué es lo que tengo que pagar? Es el punto 2, que es lo que se les pregunta. En un caso, cuando sea construido en forma contigua, un ítem, y en caso de que sea construido en forma encaballada, habrá algo que me tendré que pagar, que será el terreno. En cuanto a la longitud, le tendré que pagar todo el terreno. La prescripción, ¿desde cuándo se comienza a contar? ¿Cuánto tiempo tengo para exigir el pago? Y la naturaleza jurídica, les repito, hablamos de un muro medianero. Vamos a hablar del privativo, y recién ahí va a entrar a jugar el tema del uso, cuando hablemos del muro de elevación. Hasta los 3 metros es esto que yo les dije. Ahora, si yo, como alguien me preguntó ahí, si hago un muro de 4 metros y medio, voy a tener 2 regímenes jurídicos distintos. Hasta los 3 metros ese muro va a ser de cerramiento forzoso. Entonces, le voy a poder cobrar al señor la mitad de los ladrillos. Supongan que sé que lo hice contiguo, y le voy a poder cobrar la mitad del terreno, los cimientos, toda la longitud. Se lo voy a cobrar
voy a tener posibilidad de cobrárselo desde que se inicia la construcción. Entonces me queda claro, hasta los 3 metros. Desde los 3 metros hasta donde se eleve el muro, tengo otro régimen. Acá hablamos de un muro privativo. ¿Qué significa? Que acá le pertenece solamente al constructor. ¿Entienden? Yo construí un muro de 5 metros, los primeros 3 metros son míos y del no constructor. Y los otros 2 metros son solo míos, es privativo. Entonces, hasta los 3 metros le voy a pintar de un color, hablando en forma simbólica, les estoy diciendo. ¿De qué color le voy a pintar? Es medianero, que le puedo cobrar esto, bla, bla, todo lo que estuvimos viendo. Pero tengo que soportar que ese muro está en condominio. Desde los 3 metros hasta donde se eleve, es mío, y solo mío, es privativo. Y acá sí iba a entrar a jugar para poder, o sea que no le puedo cobrar como lo que me preguntaron hoy. No le puedo ir a cobrar al vecino esos 2 metros de más. Sí le voy a poder a cobrar. Sí le voy a poder ir a cobrar ante una situación puntual. ¿Qué es esta que me pusieron acá? El uso. A partir de, si al vecino se le ocurre usar ese muro, entonces recién ahí le voy a poder tocar el timbre e exigirle el pago de esa parte. ¿Se entiende esto? Pero bueno, esto lo vamos a terminar de ver la semana que viene. Por lo menos quédense con este ABC que vimos hoy de muro de cerramiento forzoso. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta, pero del tema anterior que vimos, no, de este justo, no. ¿De qué tema? O sea, de condominio normal. Dale. Se me quedó. Sí, La dale. pregunta era con el régimen de administración. No te escucho nada. ¿No me escuchás? A ver, ¿ahí se escucha? Sí. La Con el pregunta régimen de era, administración. sí, nosotros habíamos visto que la cuestión se resolvía por asamblea Sí. de los condóminos. El libro de Keeper en un momento dice que si en la asamblea hay un empate, se resuelve. ¿La asamblea? En la asamblea, por así decirle, hay un empate. Sí. O sea, queda destinado a la suerte. ¿A qué se refiere con la suerte? Árbitro. Árbitro. Bueno, buenísimo. Buenísimo. A la suerte es árbitro. El código te dice a la suerte. ¿Qué significa? A ver, puede ser un árbitro o puede ser a la... No, en realidad no, te estoy diciendo mal. Una cosa es a la suerte y otra cosa es que nosotros pongamos una tercera parte que decida un componedor. Cuando el código te habla de suerte, este concepto de suerte es muy lábil y es muy amplio. Se puede decidir de distintas maneras. Dependerá, obviamente, de la entidad del condominio. Si estás hablando de, no sé, de un campo de 1000 hectáreas, no vas a tirar una moneda. Pero cualquiera de estas situaciones que implique suerte, lo que se te ocurra. Es eso, nada más que eso. Lo importante que justamente yo te dije árbitros y no, porque el código de Vélez establecía o suerte o arbitraje, y este código lo sacó, no sé por qué lo sacó, no encontré ningún comentario puntual, pero lo que tenés que tener en claro acá es los quórum y las mayorías, que es lo que se modificó de Vélez. Yo no tengo el programa a mano, no me acuerdo si les pide alguna referencia al régimen anterior, me parece que no. Pero entonces, pero independientemente de eso, no se olviden nunca, porque se pregunta, a qué tipo de mayoría se refiere el código en este tema. Acuérdense que estamos hablando de mayoría de valor. Mayoría de valor. Quiere decir que puede estar en cabeza de uno solo de los condominios la mayoría. Esta mayoría absoluta, que es la mitad más uno, no es la mitad más uno de las cabezas, de 10 condominios 6, sino el que tenga más del 50% indivisa, para decirlo de alguna manera simple. Pero ya te digo, no encontré nunca ninguna
buscando, porque busqué la vez pasada, no para antes del 2015, ningún fallo jurisprudencial donde se haya decidido en tema de administración por la suerte. Pero me voy a fijar ahora si del 2015 para acá ha habido alguno, y cualquier cosa lo vemos la semana que viene para darte un ejemplo práctico, pero en realidad cualquier método que utilicen los condóminos, obviamente que siempre estamos hablando de condóminos capaces y todo lo demás, ¿no? Puede ser cualquier situación que se pueda calificar como suerte. No hay nada estipulado jurídicamente. ¿Alguna otra pregunta? Hay una que está tomando mate ahí desde hoy y me da la envidia total. La próxima la voy a traer yo acá. Bueno, les pido por favor que así como lean este tema, porque con esto yo se los doy muy elemental, pero cuando lo lean por ahí se les complica un poquito. Por eso léanlo. Son pocos artículos, pero son bastante, no sé, densos por ahí. Y la clase que viene terminamos, y después empezaremos con otro tema, de ver todo, pero para entender, a ver, esto es así, para entender los dos regímenes jurídicos tienen que tener en claro, muy en claro, de qué hablamos cuando hablamos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de muro medianero? De muro privativo, de muro encaballado, de muro contiguo, de muro de elevación y de muro de cerramiento, de enterramiento. ¿Entienden? Bueno, nada. ¿Preguntas 1, 2, 3 o nos vamos? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene con condominio con división forzosa. Una cinturita, ¿no? Bien. Creo que no hay preguntas. Buenas noches entonces. Chao, Buenas gracias, noches, profe. hasta luego. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes.